y después vamos a hacer la teoría que corresponde prácticamente al tema 9. Ya. Este octavo caso está compuesto por dos partes, o sea, por dos ejercicios concretos que más que todo es de cálculos de tasa y de interpretación. Por ejemplo, en el ejercicio uno, porque acá hay dos ejercicios uno y 2, segunda parte, que es la continuación de la primera, dice acá, esta empresa norteamericana Automotive Products diseña, fabrica y vende, dice, piezas automotrices. Tiene tres principales departamentos: operación, diseño, ingeniería y producción. Durante muchos años ha tenido contratos de largo plazo con importantes compañías ensambladoras de automóviles. Estos contratos tenían grandes corridas de producción. El sistema de costeo de la empresa, ¿no?, AP, prorratea los gastos indirectos variables de fabricación sobre la base de horas máquina. Los costos reales de gastos indirectos variables de fabricación para el 2020 fueron de $308.600. Luego dice, en el 2020, Automotive Products tuvo tres contratos y sus horas máquina del año se asignaron de la forma siguiente. El primero dice, o sea, la distribución, cómo se asignaron las, las horas máquina para atender a los tres clientes. En el caso de United Motors fueron 120 horas máquina, en el caso de Holden Motors 2.800 y en el caso de Leyland Vehicle 1.080 horas máquina, ¿no? Lo cual suman todos 4.000 horas máquina para ser utilizados y atender a cada uno de estos clientes. Luego dice, los requerimientos, o sea, como preguntas, dice, calcule la tasa de costos indirectos variables de fabricación de toda la planta para el 2020. Cuando le dicen calcular una tasa, simplemente le están diciendo, calcula un importe de dinero, que en este caso sería el costo o gasto indirecto variable, entre un indicador, ¿no? Eh, y eso servirá para distribuir, lógicamente, el costo respectivo. Luego dice, calcule los gastos indirectos variables prorrateados, o sea, distribuidos a cada contrato en el 2020. Y como análisis dice, ¿qué condiciones tienen que mantenerse en las horas máquina para proporcionar un estimado exacto de los gastos indirectos variables de fabricación en que se incurrió en cada contrato individual de la empresa AP en el 2020? Entonces, con estos datos, nosotros vamos a calcular, en primer lugar, la tasa de gastos indirectos variables, ¿no?, en general, ¿no?, de toda la planta. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hallar esa tasa por el cociente que se obtiene, que tenemos acá de esta cantidad, los gastos indirectos variables, entre el total de horas máquina me va a dar la tasa, ¿no?
Y la forma como lo voy a prorratear va a estar en relación a la cantidad de horas máquina que requiere cada uno de ellas. Es decir, la tasa hay que multiplicar por cada una de ellas para distribuirlo, ¿no? Entonces, acá tenemos en primer lugar, fíjense ustedes, en el desarrollo, tenemos acá la tasa, que debe ser el cociente de entre $108.600 entre el total de horas máquina, ¿no? Que es 4.000, ¿no? Que es la, para distribuir, ¿cierto? Eso me da 77,15 dólares por hora máquina, ¿no? Luego, en la pregunta 2 dice, calcule los gastos indirectos variables de fabricación prorrateadas, o sea, distribuidas a cada contrato en el 2020, a cada contrato en el 2020. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de United Motors, tendríamos que multiplicar esta tasa por cada uno de estas cantidad de horas máquina que requiere, ¿no? Entonces ahí obtendríamos, ¿cómo se llama? Los gastos indirectos variables que le corresponde o que se va a asignar a cada una de los clientes que vamos a atender, ¿no? ¿No? O sea, sería las 120 horas máquina por la tasa y el costo indirecto variable que se va a asignar para el primero será $9.258. Lo mismo hacemos para el segundo caso, el caso de para atender el pedido de Holden Motors. La tasa 77.15 por 2.800, ¿no es cierto?, horas máquina. Y ahí tendríamos ese valor, ¿no? $216.020. Y en el caso del tercero, ¿no? En el caso del tercero, el Elan Vehicle, en ese caso también de igual manera la tasa por 1.080 horas máquina. Por 1.080 horas máquina. Entonces, esto será parte de los gastos indirectos variables que se van a distribuir a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Suponiendo que la parte fija ya se conoce, ¿no? Simplemente aquí está el problema. Ahora, respecto a esta pregunta de análisis que hice acá, ¿qué condiciones tiene que mantenerse en las horas máquina para proporcionar un estimado exacto de los gastos indirectos variables de fabricación en que se incurrió en cada contrato individual, ¿no? En el 2020? Acá nosotros tenemos que recordar diríamos, un concepto de costos, que decíamos nosotros básicamente que en el caso de los costos variables, eso tienen una relación directamente proporcional, ¿no?, con la producción, ¿no? Que acá le llaman corridas de producción. Tiene una relación directamente proporcional con la producción. Entonces, el crecimiento del gasto indirecto variable estará en relación directamente proporcional al número de horas máquina que se emplean. Pero teniendo en cuenta que si yo tengo la tasa y multiplico por n horas máquina, no va a cambiar la tendencia, es decir, va a ser directamente proporcional. ¿Por qué? Porque el costo indirecto unitario variable tiende a ser un costo fijo. Sin embargo, el costo indirecto fijo unitario tiende a ser un costo variable, ¿no? Entonces, por eso la tendencia sería en este caso horas máquina de gasto directo variable, sería una tendencia directamente proporcional. Bueno, acá tenemos nosotros el segundo ejercicio que complementa esto mismo y dice ahí lo siguiente. A ver, vamos a ampliarlo esto nuevamente para poder leerlo y explicar. Acá dice, el contralor de la empresa de AP, ¿no? O sea, de automotrices, ¿no es cierto?, decide entrevistar a los gerentes de los departamentos de diseño, ingeniería y producción. Cada gerente debe señalar la elección de consenso entre el personal del departamento sobre el causante de los costos de gastos indirectos variables de fabricación de su departamento. La información resumida es, dice,
los tres departamentos principales que tienen que ver con el área de fabricación son el departamento de diseño, ingeniería y de producción. Y acá me dicen los gastos indirectos variables de fabricación incurridos, ¿no es cierto?, en el 2020. Es decir, para cada uno de ellos, mire, acá está dado por departamento, pero si ustedes se dan cuenta aquí, mire, ve, acá también dice $608.600. Pero esto de acá lo hemos prorrateado a cada, diríamos, a la atención de cada uno de los pedidos de los clientes en relación a la demanda de las horas máquinas que me va a significar ello. Pero acá lo hacemos para analizar de otra manera cómo está asignado esos gastos indirectos variables a cada uno de los departamentos, ¿no? Y cada uno de ellos a su vez lo distribuyen de acuerdo al uso que se le da de la zona máquina, ¿no? Que en este caso estará básicamente asignado al área de producción, ¿no? Donde hay las máquinas. Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos el gasto directo variable del 2020, acá dice los causantes del costo, ¿no? Este causante del costo viene a ser como un indicador de costo, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con las actividades, ¿no? Es decir, y luego dice, los detalles relacionados con la utilización de estos causantes del costo de cada uno de los tres contratos del 2020 son: en el caso de este departamento o área de diseño, la causante del costo, ¿no es cierto?, que está relacionado con la actividad son las horas de diseño CATNIS. En el caso del causante del costo para el área de ingeniería son las horas, así simplemente, ¿no? Horas de ingeniería. Y en el caso de producción son horas máquina. Acá, estos datos que figura acá se interpretan de la siguiente manera, ¿no es cierto? Atender a United Motors, demanda del área de diseño, 110 horas de diseño, ¿no es cierto? Para el Holden Motor 200 y para el LMBI por 80. De igual manera podemos leerlo para lo demás, ¿no? Ingeniería, las horas de ingeniería que se requieren para la United Motors son 70 y así sucesivamente. Lo mismo en el caso de horas máquinas, ¿no es cierto? Aquí es 120, 2800, que era prácticamente lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Teníamos acá, esto de acá, mire, 120 en este caso para atender, porque este es el área de producción, ¿no? 4000, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto mismo está acá, ¿no? Está acá, este indicador. Ahora, si nosotros queremos calcular la tasa en función ahora de diseño, esa tasa va a cambiar, ya no va a ser 70 y tanto, va a ser otro valor, ¿no? Pero se ha tomado como base las horas máquinas, pues. Ahora acá la pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es la tasa de gastos indirectos variables de cada departamento? En cambio, el otro era el gasto, prorratear los gastos indirectos variables, ¿no? ¿Cuánto eran los gastos indirectos variables, ¿no es cierto? Para atender a cada cliente, ¿no? ¿Cuál es el gasto directo variable prorrateado a cada contrato? ¿No? O sea, distribuido a cada contrato. Y compare su respuesta, dice el requerimiento 2 con el requerimiento 3. O sea, hay que comparar, ¿no es cierto?, el resultado de este gasto indirecto variable de fabricación, prorrateado a cada contrato, con esta otra, también fabricado a cada contrato, ¿no? Hay que compararlos. Ya, a ver, para resolver la primera pregunta, dice cuál es la tasa de gastos indirectos variables de fabricación de cada departamento. Entonces, ahí tendríamos que calcular tres tasas, ¿no? Porque dice de cada departamento, ¿no? En cambio, en el primero nos decía una tasa general, ¿no? ¿Cuál es la tasa de gastos variables de toda la planta para el 2020, ¿no? Y en este caso había tomado como base las zonas máquinas. Entonces, para nuestro caso, vamos a hacer el desarrollo. Ya, ahí tenemos. Para responder la primera pregunta, dice, ¿cuál es la tasa de gastos indirectos variables de fabricación de cada departamento? A ver, sin que le diga nada, ¿cómo calcularían la tasa? A ver, claro, hacer el procedimiento es fácil, como ustedes lo ven, ¿no?
pero razonemos, ¿cómo usted le dan un conjunto de datos, de repente usted se pone a practicar y le da un conjunto de datos, ¿no? Y usted tiene que, como dice, armarlo como un pequeño rompecabezas, ¿no? Que muchas veces no es nada complejo, sino que nuestra inexperiencia hace de que lo fácil nos parezca a veces difícil, ¿no? Porque recién empezamos. Pero ahí, por ejemplo, con un poco de criterio, por ejemplo, ¿cómo calcularíamos la tasa de distribución de gastos indirectos variables para el área de diseño, por ejemplo? A ver, alguien me puede, o por lo menos, haciendo lo que puede, por lo menos dígalo qué operación tengo que hacer para calcular esa tasa, a ver, por cada área. Miren, miren, no se olvide que cuando nosotros hablamos de tasa, en este caso siempre arriba hay un importe en unidades monetarias, o sea, en el numerador. Y en el denominador hay la frecuencia con que se repite un indicador, llamado base o llamado cost drivers o inductor de costo, como quiera llamarle, ¿no es cierto? Entonces siempre es inductor de costo, ¿no? Y eso está relacionado lógicamente con las actividades. Ingeniero, ¿sería el gasto entre las horas? Claro, a ver, dígame, entre qué nomás sería? No lo calculé, a ver, dígame qué número, entre qué número sería, a ver. 39.000 dólares entre 110. 110, pero si me pone solamente entre ¿No 110 estaría sería el teniendo total de para horas? United Motors. O sería para todos, porque es hora de diseño, sería para todos en total, para allá la La tasa, suma de los tres, ingeniero. ¿no? Y después lo prorrateo, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Mire, acá se va, y después lo prorrateo, nada más ya por cada uno de los 110, ¿no? ¿Ves? 39.000 entre el área de diseño, cuyas horas de diseño son 110 más 200, 310, más 80, 390 horas de diseño. O sea, esta es la frecuencia de las actividades, ¿no? ¿Cuál es la actividad? Horas de diseño, esa es actividad, ¿no? 190. Hora de diseño será $100 por hora de diseño, ¿no? De igual manera, a ver, dígame cuánto será la tasa para el área de ingeniería, la tasa. 80. 80. A ver, exacto, ¿no? Hemos dividido $29.600 entre el total de horas de ingeniería, que sería 70, más 60, 130, más 240, 370, ¿no? Que es lo que tienen ustedes acá, ¿no? Hora I, o I significa hora de ingeniería. Y al dividirlo les sale $80 por hora de ingeniería, ¿no? Es la tasa de distribución. Y de igual manera, ¿cuánto sería para el área de producción? ¿Qué pasó? ¿No hay ninguna respuesta? 60. 60, ya. Exacto, ¿no? O sea, 240.000 entre esto de acá, que es 4.000 horas máquina, da 60 por hora máquina, ¿no? Y luego dice, esta es la tasa, ¿no? De cada departamento, ¿no? De cada diseño, ingeniería y producción. Ahora en la pregunta 2 dice, ¿cuál es el gasto prorrateado? ¿No es cierto? A ver, vamos a poner un poquito más para acá. ¿Cuál es el costo de variable prorrateado? A cada contrato, por la tasa de variable de fabricación departamental, ¿no? A cada contrato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No es cierto?
A ver, ¿quién me dice, a ver sin que le diga nada, cómo hallaría esto de aquí? El primero. A ver, dígame, ¿cuánto sería el gasto indirecto variable de fabricación para United Motors, donde corresponde al área de diseño? Estoy esperando alguna respuesta. A ver, voy a pensar de que de repente no lo he entendido, pero tendría que ser igual que el anterior, ¿no? O sea, este valor de acá de 100 por el diseño lo debería multiplicar por esto, que en este caso es 110, ¿no es cierto? Ahí tengo, ¿no? Sería $11.000. De igual manera, ¿cuánto sería para el segundo? 20.000, ingeniero. 20.000, sí, correcto, ¿no? La tasa por el valor respectivo de aquí, ¿no? Y el último, en forma también similar, ¿cómo sería? Mm, 8.000, profesor. 8.000, ingeniero. 8.000, ¿no? Correcto, la tasa, ¿no? Muy bien, sería en este caso 8.000. Ya. De igual manera, hagan de la misma manera, pero en lo que respecta al área de ingeniería. ¿Cuánto sería este valor aquí? Respuestas. $5.600. 5.600. Bien, el segundo, 4.800. 4.800. Y el tercero, 192.000. 192. Muy bien. Ahora, en forma similar con sus respectivas cantidades, el prorrateo de los contribuyentes variables para United Motors respecto al área de producción.
Damas y caballeros, por favor participen, por más obvio que sea. $7,200, ingeniero. 7.200 del segundo. $168,000. 168.000. Claro, aquel uno no se ve tan bien, ¿no? Pero aquí 168.000, por si acaso. Aquel uno quizás está con la rayita, pero es 168.000, está bien. Y el tercero, $648,000. 164.800 tengo yo. Sí, disculpe, 64,800. Ya. Muy bien. Ahora el total de gastos indirectos variables asignado a United Motors, ¿no? De los tres departamentos viene a ser, lógicamente, la suma de todos estos valores, ¿no? 11 más 5, 600 más 7, 200. Y eso nos está dando 23.800 dólares. En el caso de Holden Motors, el gasto indirecto variable, considerando las tres áreas, es 192.800 y el de Leyland Vehicle es 92.000 dólares. Ahora, ¿qué nos dice aquí respecto a la tercera pregunta? Dice, compare su respuesta del requerimiento 2 con el requerimiento 2 del ejercicio anterior, ¿no? Del octavo caso, es el octavo caso. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver, vamos a ampliar esto de aquí, y vamos a ver esto de aquí, ¿no es cierto? El resultado 2 ahí. A ver. A ver, nosotros tenemos aquí lo siguiente. A ver, en la pregunta 2, a ver, un momentito. Estos eran los gastos indirectos variables asignados a cada uno de los pedidos, cada uno de nuestros clientes, ¿no es cierto? Tomando como referencia la forma tradicional, ¿no? La forma tradicional de distribuir en función a las horas máquinas, ¿no? La forma tradicional. Y eso salía, estos valores que lo ven ustedes acá, ¿no? 9.258, 100.000 y 83.322. Pero en cambio, si lo distribuimos de acuerdo a las actividades en que se incurre en cada departamento, ¿no es cierto? Entonces aquí los valores son, mire, aquí era 9.258, acá es 23.800, fíjese, ¿no? Mucho mayor en el caso del costeo por actividades. En la forma tradicional para Honda Moto acá es 216.000, acá es menor, 192.800. Y en el último, en de Leyland, es 83.322 y acá es más, ¿no? 92.000. Se dan cuenta que cómo varía. Si yo quiero analizar esto tomando como base el costeo ABC, yo podría decir, si comparo 23.800 con 9.258, este está muy por debajo de sus valores reales, ¿no? Y en todo caso, o sea, al distribuirlo, y este valor estaría muy subcosteado, ¿no? ¿No? En el caso estamos hablando de todo, todos son costos indirectos variables, ¿no? De fabricación. En cambio, en el caso de Holden Motors, ¿no es cierto? Habría más bien acá un sobrecosto, o sea, un costo adicional, que sería la diferencia entre uno y otro, ¿no? En el caso, o sea, a la inversa, ¿no? De lo anterior. Y finalmente, en el caso de Leland, aquí este costo de acá estaría, como que diríamos, subcosteado, ¿no?
porque está por debajo de su valor real, que debería ser $92.000, ¿no? Que se debía asignar como gasto indirecto variable. A ver, sin embargo, si ustedes suman todo esto de aquí, a ver, pueden tener la amabilidad, por favor, de sumar esas tres cantidades de arriba, esas tres cantidades para poder comparar, o sea, 9.258, ¿no es cierto? Más 216.020 y la otra cantidad, 10.322. A ver, ¿cuánto da eso? $308.600. Claro, tenemos 308.600. A ver, si sumamos el de abajo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sale la suma de estos tres? El mismo resultado, ingeniero. Claro, Trescientos sale ocho el mil mismo resultado, seiscientos. porque lo que nosotros hemos hecho según el caso es cómo distribuimos los $308.600 a los tres pedidos o a los tres clientes que tenemos que atender, ¿no? Entonces, ustedes dirán que al final es lo mismo, no es lo mismo, porque cuando yo voy a hacer una cotización o voy a hacer una proforma o voy a fijar, diríamos, un monto a cobrar, en algunos de ellos, si yo me guío simplemente este estará sobrecosteado y subcosteado, entonces los valores que va a asignar pueden jugar a favor o en contra, ¿correcto? Entonces hay una diferencia significativa, por eso por las tasas que uno calcula, ¿no? Las tasas que uno calcula marcará la diferencia en cada caso, ¿no? ¿No? Es como yo le decía, usted tiene siempre 10 de costo indirecto de fabricación y va a distribuir entre 3, puede distribuir 4, 5, 1, o puede distribuir 3, 3, 4, pero no es igual, porque cuando usted va a ver el impacto que tiene en la estructura de costos y en el precio van a ser diferentes, ¿no? Y peor todavía si está subcosteado y su producto es de repente su producto bandera, ¿no? Ahí usted realmente va a perder, ¿no? Ya, esto es lo que corresponde realmente a esta interpretación, ¿no? Entre la forma tradicional y la forma del costeo, lógicamente, ABC, ¿no? En este caso en forma bastante concreta. Ya, ya. En lo que respecta al siguiente tema, porque acá son puros casos, este es el caso número 8, ¿no? Nos queda hacer el caso número 9, que es el caso integrador, podría decir yo, ¿no? Como una especie de un pequeño repaso de los tópicos principales de contabilidad, de ingeniería de costos y de finanzas, ¿no? O sea, cómo integrarlos los tres en uno, que es lo que ustedes de alguna manera lo ven en el curso integrado, pero ya ustedes tienen ahí un software, ¿no? Que le da a su profesor de proyecto, ¿no? Lo importante es que usted lo sepa interpretar, ¿no? Usted lo sepa construir, ¿no? Porque yo veo que muchas veces en proyectos ya le dan un software y el alumno le llena aquí un montón que la casa de la cabeza, pero muchas veces simplemente no razona cómo sale tal cosa, ¿no? Cómo interpreta tal cosa, ¿no? Por decir, ¿no? Por eso existen en algunos casos aquí sí algo de gerencia, ¿no? Existe un programa que se llama una maestría en administración, ¿no? A ellos sí le interesaría mucho, ¿no? Saber, lógicamente, lo que a continuación uno va a enseñar, ¿no? Pero un ingeniero industrial se amolda, pues, a diversas áreas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, para hacer eso, para hacer el caso número 9, primero tengo que hacer una teoría de repaso, ¿no? Una teoría de repaso y que después ya el caso 9 podemos empezar a desarrollarlo el sábado y terminarlo seguramente el próximo lunes, como hoy, ¿no? Porque requiero 2 clases para desarrollar ese caso, que es un caso extenso, ¿no? Es un caso extenso, es el caso más extenso de todo lo que hemos visto, ¿no? Es un caso integrador. Entonces, para ello, me voy a guiar para mi breve teoría,
de lo siguiente, ¿no? Del siguiente material que debo tenerlo por aquí. A ver, déjenme un poquito acordarme. Acá lo debo tener. Acá dice, referencia para desarrollo del caso 9, ¿no? Así de simple, ¿no? Acá dice un modelo de estado de resultado, de estado de análisis, para que usted ya lo conoce, ¿no? Un modelo de flujo de caja resumido, que también ustedes ya lo conocen. Un modelo de balance general, que también ustedes ya lo conocen. Y indicadores de evaluación, que también ya lo conocen, creo yo, ¿no? Si han llevado gestión financiera. Pero todo esto lo quiero repasar e interpretar, ¿no? Cómo usted ve que está interrelacionado, ¿no? Esa es la idea mía al hacer este caso integrador, ¿no? De tal manera que usted a veces lo hace en forma aislada y no sabe cómo está integrado, ¿no? O cuál va primero o cuál va después, ¿no? Esa es la idea como ingeniero industrial, ¿no? Porque de repente lo puede elaborar quizás un contador o un economista o un administrador, pero usted sabe cómo se interpreta. Esa es la idea. Esa es la idea en particular. Muy bien, entonces pasamos a algo ya que este es el más conocido de todos ustedes y vamos a hacer como una especie de repaso con esto que tengo acá. Estoy poniendo acá un modelo de un estado de análisis y pérdida bajo el costeo por absorción, que es la que más se utiliza, ¿no? Y dice acá, por ejemplo, siempre empezamos poniendo la razón social de la empresa, ¿no es cierto? La razón social de la empresa. Un momentito, por favor. Y acá dice, él he puesto empresa productiva Los Ángeles Sociedad Anónima, estado de resultados de enero del 2020. Se puede llamar estado de resultados o también se llama estado de ganancias y pérdidas. Y se puede decir de dos maneras. Puedo decir enero de 2020 o puedo decir de repente estado de ganancias y pérdidas del 01 del 2020 al 31/01 2020, ¿no? Pero ambos son lo mismo. Estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Ustedes saben que en primer lugar acaba el ingreso por ventas netas. Pero si en algunos casos ustedes encontraran el ingreso por ventas brutas, obviamente tienen que descontarle lo que viene a ser el IGB y en algunos casos el impuesto selectivo al consumo. Por eso empiezo ya en forma neta manifestando ingreso por ventas netas, ¿no? Luego de ello se debe restar el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas para una empresa comercial es el costo, y si es una empresa comercial, es el costo de la mercadería, ¿no es cierto? Es el costo de la mercadería, pero que está dado a valor de compra. Costo de ventas no es igual que decir costo total de ventas. Cuando digo costo de ventas, es un costo intermedio, pero principal. Para una empresa comercial, está relacionado, como digo, con el costo de compra de la mercadería del proveedor, del fabricante, estoy hablando de empresa comercial, ¿no? Ahora, el costo de ventas de una empresa productiva, el costo de ventas de una empresa productiva está relacionado con el costo de fabricación y está relacionado con el inventario inicial de productos terminados, ¿no? Por eso, para hallar el costo de ventas, lo podemos hallar, por ejemplo, de dos maneras diferentes. Uno, aplicando algún método de evaluación de inventario como PEPS, WEPS o promedio móvil ponderado, ¿no es cierto? Y habiendo, obviamente, allí un inventario inicial. La otra forma de hallar el costo de ventas, puedo decir yo, al costo del inventario inicial de productos terminados, le sumo el costo de fabricación y le resto el costo del inventario final. Eso viene a ser el costo de ventas también, ¿no? Entonces, a esas diferencias ya ustedes conocen que se le llama utilidad bruta. Se le llama utilidad bruta. Ahora, luego de eso, hay que restarle los gastos de oficina, que como ustedes saben, tienen diversos nombres. Se le puede llamar gastos del periodo o se le puede llamar gastos de operación. Pero los gastos de oficina son costos indirectos de gestión. Muchas veces no puede haber gasto financiero porque no hay deudas pendientes, intereses, entonces no puede haber gastos financieros.
¿no? Si todo está al día en su pago de impuestos, autovalúo, y puede ser cero, ¿no? En el caso del gasto de ventas, también en algunos casos una empresa pequeña de repente no podría haber, ¿no? Porque de repente no hay publicidad, no hay vendedores, el dueño es el que hace todo, o qué sé yo, ¿no? Pero lo que siempre tiene que haber es gasto administrativo. Obviamente que la mayoría de empresas cuentan con gasto administrativo y con gasto de venta, ¿no? Porque siempre hay publicidad o qué sé yo, ¿no? Y otros además tienen gasto financiero. Ahora, muchas veces algunas empresas no le ponen acá el gasto financiero, ¿no? No le ponen ahí el gasto financiero, sino le ponen un poquito más abajo, ¿no? Pero eso de ahí, al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? El resultado va a ser el mismo. Ahora, luego, si le restamos a la utilidad bruta estos gastos, ustedes conocen con el nombre de utilidad de operación. Participaciones es igual que decir distribución de utilidades, pero la distribución de utilidades, pero a los trabajadores o colaboradores. Ahora, estas participaciones, como le decía anteriormente, hay tasas vigentes todavía que no se han modificado, como 5% de esta utilidad de operación, en el caso que haya utilidades en el sector minero, 8% en el sector telecomunicaciones, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no?, o de servicios. Y el 10% en el caso de empresas manufactureras, industriales, productivas. Entonces, en cualquiera de esos casos siempre tendrá que haber, lógicamente, un proceso para ir progresivamente, cada mes ir descontando o deduciendo para que se forme un fondo en la empresa y eso le tenga que abonar en su cuenta a los trabajadores en marzo del año siguiente, ¿no? En marzo, ¿no? O sea, las participaciones se distribuyen, por ejemplo, las participaciones de 2020, ¿no? Por más, de repente, en algunos casos no haya habido utilidades, pero si ha habido, deberían haberse depositado hasta a fines de marzo, ¿no? Como fecha máxima, ¿no? Como fecha máxima, ¿no? Marzo del 2020. Lo que es 2020 en el 2021. Pero se ha ido acumulando eso de ahí. Entonces, a esa diferencia le llamamos utilidad imponible. Luego tenemos nosotros a esa diferencia, le llamamos utilidad neta después de impuestos, pero también en vez de decir, perdón, utilidad imponible, me salté un poco, utilidad imponible o utilidad antes de impuesto a la renta. Luego es posible deducirle el impuesto a la renta, ¿no? Y ustedes saben que la tasa de impuesto a la renta, las más utilizadas, son en algunos casos algunas tasas, como aquellas pequeñas empresas o negocios en la cual simplemente pagan cuotas, otras que pagan el 10% y otras que pagan el 29,5%, ¿no? Y no se olviden siempre que el impuesto a la renta que está acá es impuesto a las utilidades, ¿no? Y el impuesto a las rentas a las empresas o negocios son, según la SUNAT, son rentas de tercera categoría, ¿no? Rentas de tercera categoría. Ahora, las rentas, como le había dicho también en su oportunidad, según la SUNAT, hay 5, diríamos, categorías de renta, ¿no? Las rentas de primera categoría tienen que ver con los alquileres de cualquier tipo, ¿no? Una persona alquila como renta un vehículo, alquila de repente un yate, un departamento, una casa, debería pagar el impuesto a la renta de primera categoría, ¿no es cierto? Ese impuesto a la renta, ¿no? Que generalmente es el 5%, ¿no? Generalmente pagan esa tasa. Ahora, en el caso de renta de segunda categoría, son rentas generalmente por la venta, ¿no? De que muchas veces cuando venden algún inmueble, ¿no? Pagan un impuesto, deben pagar un impuesto a la renta. O también en renta de segunda categoría están las regalías, ¿no? O rentas que perciben aquellas personas que de repente tienen obras musicales, obras literarias y que se reeditan, ¿no? Renta de segunda categoría, ¿no? Luego, en el caso de las rentas de tercera categoría, son el que hemos dicho a los negocios, a las empresas. En la renta de cuarta categoría, son las que tienen que ver con el trabajo independiente, ¿no? Es decir,
yo soy una persona dueña de una razón social o de un negocio, o yo trabajo individualmente, ¿no es cierto? Yo pongo abono, tengo que, perdón, declarar, ¿no es cierto?, esos ingresos que yo tengo y de ahí pagar una renta al respecto, ¿no? Un impuesto, renta de... Y renta de quinta categoría son las rentas de aquellos trabajadores que figuran en planilla y que ganan en promedio arriba de 2.000, más o menos, 2.350 creo que está por ahora, más o menos, 2.350 por ahí, lo que ganan arriba de 2.350 mensual, ¿no? Por el excedente deberán pagar impuesto a la renta, ¿no? En escalas que van variando, desde cierto monto, 8%, empieza de 8%, después de eso el 14% y así sucesivamente, ¿no? Son rentas de quinta categoría. Y bueno, a la diferencia le estamos llamando utilidad neta después de impuestos. Luego, en algunos casos, cuando las empresas son medianas o grandes, hay veces susceptible de que formen un fondo de contingencia que se llama reserva legal, que será el 10% de la utilidad neta. A la diferencia le estamos llamando utilidad antes de dividendos. Utilidad antes de dividendos. Y los dividendos es la distribución de utilidades, pero a los accionistas de la empresa, ¿no? Accionistas de la empresa. Claro que si es un trabajo individual, una responsabilidad limitada, pues todo es para ¿cómo se llama? Para el dueño, por decir así, ¿no? Pero cuando ya hablamos de sociedades y el directorio decide hacer una repartición de dividendos de este nivel, entonces eso será de acuerdo, ¿no?, a sus integrantes o socios que deciden repartirse parte de esa utilidad o en lo contrario reinvertirla. Ahora, a la diferencia ya le estamos llamando utilidad líquida, ¿no? Utilidad líquida. Esta utilidad líquida a su vez es la que va a pasar al patrimonio de la empresa, ¿no? Al patrimonio de la empresa, pero al pasar al patrimonio de la empresa cambia de nombre y se le llama utilidad retenida, ¿no? Utilidades retenidas, ¿no? Y eso va al balance general, ¿no? Porque como ustedes saben, el balance general es el patrimonio. Bueno, pero si en pocas palabras a mí me dijeran, por ejemplo, como ingeniero industrial, en forma simple, ¿no? Como una vez observé en un examen, ¿no? Decía, en forma concreta, claro, es una prueba objetiva, en forma concreta, ¿qué viene el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Mismo se lo dice, estado de resultados. Es la diferencia del ingreso por ventas, ¿no es cierto? Que algunos no le pueden llamar, siempre le pueden llamar ingreso por ventas. Hay que restarle los costos, los gastos y los sobrecostos, ¿no es cierto? Acá tenemos el costos, acá está el costo de fabricación, todo. Acá tenemos los gastos, ¿no es cierto? Y acá tenemos los sobrecostos, ¿no? Este de acá sería sobrecosto laboral y sería este de acá sobrecosto tributario, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces todo eso de ahí, ¿no? Porque esto de acá ya es algo más interno, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí tendríamos lo que viene a ser este primer paso que le podríamos llamar elaborar un estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Ahora, en el caso del flujo de caja, en el caso del flujo de caja también podríamos decir algo similar. Un momentito, por favor, disculpen, un minutito. Ya. Ahora, continuando. Tenemos ahora el flujo de caja, un flujo de caja bastante resumido, lógicamente, pues, ¿no? Yo puedo detallar. Miren, ve, si a mí me dijeran, como profesor, como ingeniero industrial, yo podría decir de que el flujo de caja respecto al estado de ganancias y pérdidas es un 90% parecido. Un 90%.
no se guíen por el formato, sino por lo que hay, que ahorita voy a explicar, y lo que es el contenido ahí, lo que es el contenido ahí. Tendrá otro formato, otro, pero es el 90%. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Una de las dos diferencias fundamentales, ¿no es cierto? Una de las dos diferencias fundamentales, la primera es que en el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados se pone el monto total de la transacción de ventas y de salida, así de costos y gastos, se pone el monto total de la transacción. En el flujo de caja se pone el monto, la cantidad neta que realmente está entrando de dinero y está saliendo de dinero. Miren, para poder explicarles. Cuando nosotros hacíamos hace un momento el estado de ganancias y pérdidas, miren, acá decíamos, para mi empresa, decía, estado de ganancias y pérdidas, de repente acá era, vamos a suponer que acá sea 200.000 soles de ingreso por ventas netas, ¿ya? Estado de ganancias y pérdidas, 200.000 soles, ¿acuerdas? Y voy a suponer que sea para el mismo periodo, ¿sí? De flujo de caja de enero, ¿no? Correcto. Cuando yo pongo por ventas netas, ingreso por ventas netas, yo de repente acá le voy a poner, qué sé yo, de repente le voy a poner 180.000 soles. A pesar que es para el mismo periodo, para la misma empresa, ¿por qué le pongo 180.000 soles? Le pongo 180.000 soles porque realmente las ventas en efectivo, o lo que realmente ingresaba a caja o bancos en ese periodo ha sido 180.000. O sea, el 90% de las ventas de la empresa ha sido al contado y el 10% ha sido al crédito. Como el 90% ha sido al contado, el 90% de 200.000 es 180.000. Acá irá 180.000 soles. Cualquier detalle se puede desglosar, ¿no? Eso ya son cosas secundarias, pero si usted ve el fondo, es similar en un 90%. Luego, ¿eso de ahí qué significa? Eso significa que ese 10%, o sea, ese 20.000 soles, que no figura acá, pero sí figura en 200.000 estanes y pérdidas, esos 20.000 soles se va a ver en el balance general de la empresa del mes de enero, en el balance general, con el nombre de cuentas por cobrar o documentos por cobrar. ¿De acuerdo? Ahora, acá dice ingreso efectivo. En el estado de NCPR decía solamente por ventas netas, ¿no? O ingreso por ventas netas, que es lo mismo. Pero acá dice por cuentas por cobrar. Y dice cuenta por cobrar que yo pongo acá no tiene que ver nada con estos 20.000 soles que he dicho hace un momento acá. Nada, nada, nada. Porque este 180.000 es de este mes y ese 20.000 lo voy a cobrar no sé cuándo, ¿no? De repente en febrero, en marzo, abril, no sé. Depende si es a 30, 60, 90 días, no sé. Pero cuando acá le pongo cuenta por cobrar y corresponde a enero, de repente acá es de repente 15.000 soles. Ah, estoy cobrando de repente deudas, ¿no es cierto?, a nuestros clientes que le hemos dado crédito de repente en diciembre o noviembre del año pasado, ¿no? Diciembre del año pasado. Y acá dice entonces, acá está dando cuenta por cobrar, pero no de este 20.000, sino de lo que quedó pendiente anterior, pero como en este momento está ingresando, lo anoto en el flujo de caja en el periodo que corresponde al ingreso, y no en el momento que lógicamente se generó esto. Esto se generó de repente en noviembre, pero el efectivo, el pago que está registrando la empresa, es en el mes de enero del 2020. Y así podríamos decir, pero desagregado de otra manera, ¿no? Desagregado, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Ingresos en efectivo por costo de ventas. Ah, por costo de ventas. Ah, por costo de ventas, que otros simplemente a veces le llaman costo de fabricación, pero estaría mal eso. Por costo de ventas le pongo la cantidad. Ahora, acá también podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría como en el costo de ventas para una empresa productiva? Hemos dicho nosotros que tiene relación con el costo de fabricación y la mayoría de casos que nosotros hacemos es básicamente para empresas productivas. Entonces, puede haber que acá, cuando yo he calculado mi costo de fabricación, ha utilizado materia prima, he pagado mano de obra, etcétera, energía. Voy a centrarme solamente en la materia prima, ¿no? Porque esto a su vez se puede desagregar, ¿no? Yo le he puesto así un resumen para decirle que en el fondo, sí, mira, acá dentro de repente hay costo de material directo. Se ha incurrido en un costo de material directo de repente por 20.000 soles, ya. Correcto. Pero ese costo de 20.000 soles de repente nosotros sencillamente no toda la mercadería o no toda la materia prima que hemos utilizado está pagada, ¿no?, a nuestro proveedor. De repente está pagado como 15.000
en efectivo, ¿no es cierto? 15.000 que lo pondré acá, y 5.000 de repente todavía queda pendiente de pago, ¿no? O sea, me va a generar una cuenta por pagar, ¿no? Que irá en el pasivo corriente del balance general. Entonces, y así, ¿no? Puedo yo poner esas cosas. De tal manera que este costo de venta de aquí, que de repente comparado con este costo de ventas de aquí, ¿no? Con este costo de venta de aquí, de repente este costo de venta de aquí era de repente 60.000 soles, por decir así, ¿no? 60.000 soles. Ah, ya. Pero de repente este costo de ventas de aquí, de repente es, vamos a suponer, 45.000 soles. ¿No? 45.000 soles, porque sencillamente 45.000 soles es lo que hemos pagado, ¿no? Pero nos queda pendiente cuentas por pagar 15.000 soles. Acá era cuentas por cobrar, generaba lo que y que genera cuentas por pagar. Y así, en los gastos de operación podría ocurrir lo mismo, o si estamos al día. Ahora, ¿qué pasa si todo ha sido al contado? Obviamente, este valor de aquí y este valor va a coincidir exactamente con el estado de ganancia y pérdida, ¿no? Va a coincidir exactamente igual, de hecho, ¿no? Pero al final el flujo efectivo no va a ser nunca igual. ¿Por qué? Por lo siguiente, por el efecto de la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación, ¿no es cierto?, para una empresa es un escudo fiscal. ¿Y qué significa decir? La palabra escudo es como si dice una jerga financiera, pues. No es un escudo, una herramienta manual o como utilizan los guerreros, los policías, así para tapar. No, no, no. Esa es una jerga, es como decir, se colgó el sistema, ¿no? ¿No? Es una jerga, ¿no? Entonces, es un escudo fiscal, es decir, la depreciación nos protege contra el impuesto a la renta. O sea, usted tiene maquinarias, equipos y herramientas, y su maquinaria, supongamos, se deprecia en 10 años. Durante 10 años, el valor de esa maquinaria le va a proteger, diríamos, como escudo fiscal. Pero eso no quiere decir que usted no va a pagar impuestos a la renta, simplemente se va a restar esto de acá, supuestamente como si fuese un gasto en efectivo, pero que en el fondo no lo es. Simplemente es un artificio financiero, un artificio contable, legalmente, es decir, de tal manera que si esta depreciación, ¿no es cierto?, en el estado de ganancias y pérdidas, en el estado de ganancias y pérdidas, que muchas veces está dentro del costo de ventas, que muchas veces está, y el costo de ventas está en el costo de fabricación, y en el costo de fabricación hay gasto general de fabricación, y dentro del gasto general de fabricación hay depreciación de maquinarias. Allí, al considerar eso como costos y gastos, al final eso va a restar, y como va a restar esa depreciación, me va a significar como escudo fiscal. Si la depreciación ha sido, por ejemplo, 4.000, eso va a restar, ¿no es cierto? De tal manera que las utilidades van a ser menores. Entonces, al restar, me está dando un menor monto imponible para aplicarle el 10% o el 29,5%. Pero una vez que ha sacado el impuesto a la renta en el estado de ganancias y pérdidas, si ahí he descontado como 4.000 soles, en el flujo de caja le vuelvo a sumar esa depreciación. Le pongo acá 4.000 soles, ¿no es cierto? De tal manera de que el efecto es cero. Mientras que en un lado ha restado, acá suma. Y al final el efecto es cero. Simplemente es como cuando usted, por ejemplo, en matemáticas utiliza el límite y qué sé yo, y tiene que agregarle, ¿no es cierto?, algo para que, ¿cómo se llama?, para poner el límite, ¿no es cierto?, de una función, ¿no? O como dice, sumarle algo, ¿no es cierto?, para hacer, diríamos, una derivación o lo que fuese, ¿no? Muy bien, entonces, esta depreciación generalmente es un escudo fiscal. ¿Y qué significa escudo fiscal? Que le protege contra el impuesto a la renta. En el estado de inercia y pérdida resta, en el flujo de caja suma, y al final, financieramente, el efecto es cero, pero impositivamente el efecto es favorable para la empresa, ¿no? Lógicamente. Por eso escudo fiscal. Bueno, y obviamente, a la diferencia del ingreso en efectivo, a la diferencia del ingresos en efectivo menos los egresos en efectivo, a la diferencia de estos dos de aquí, le llamamos obviamente flujo de efectivo, ¿no? O que otros le llaman simplemente flujo de caja, ¿no? Flujo de efectivo, flujo de caja, así como está el título, ¿no? Eh, eh, Ahora, este flujo de efectivo, lógicamente, muchas veces uno lo puede traducir después como la cuenta cajibanco, ¿no? O sea, cuenta cajibanco. Muy bien, entonces eso es lo que hemos querido decir entre uno y otro. Ahora,
El otro estado importante que ustedes también conocen seguramente es lo que viene a ser el balance general, ¿cierto? El balance general. Y acá le pongo empresa productiva Los Ángeles, es la misma que le ponía, ¿no? Balance general al 31 de enero del 2020. Acá también otra cosita simple que en algunas veces he observado, ¿no es cierto? En otros casos, a veces cuando hacen preguntas así simples o en entrevistas para una maestría, sobre todo en administración, para ver sus generalidades que tiene, ¿no? Le pregunta, ¿en qué se diferencia un estado de ganancias y pérdidas y de un balance? ¿No? En forma concreta, ¿no? ¿No? Usted puede decirlo de múltiples maneras, pero sin embargo una forma concreta de poder decirle, ¿no? Es que el estado de resultados es un estado de movimiento y el balance general es un estado financiero de saldos. Y por eso el estado de ganancias y pérdidas, claro, si yo quiero decir cómo está compuesto, cómo tiene ese resultado de qué, digo, es ingreso, menos costo, menos gasto, menos... Es otra cosa, ¿no? Pero me estoy diciendo comparar. Y ahora, en el caso del balance general, perdón, para retroceder, en el caso del estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados, yo puedo decirle, decía de dos maneras, ¿no? Estado de resultados para enero 2020 o estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero del 2020. Pero me está fijando un rango, ¿no es cierto? Un rango de periodo. O sea, 30 días, 31 días, me está fijando un rango de periodo, ¿cierto? ¿No? Por eso decimos, es un estado financiero de movimiento. En cambio, el balance general es como diríamos, el estado de disciplina es como decir dinámica, y balance general es como decíamos, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Estática, por decirlo así, ¿no? Balance general es un estado de saldos. Pero cuando yo digo estática, no quiere decir que, pues, que no se mueve. Está, en ese momento yo le tomo una foto, ese es el balance general de la empresa, ¿no? Ahora también le estoy diciendo foto, alguien no va a decir exactamente que es una foto, sino así dicen en los libros, ¿no? El balance general es una cuenta de saldo, es como una fotografía instantánea a colores. ¿Cuál es el temperamento? ¿En qué situación está la empresa en ese momento? ¿No? Es como usted le toman una foto y puede verse en ese momento su estado anímico, ¿no? Y decir, oye, su estado anímico, este está medio pálido, que no era así, o está medio triste, ¿no? Le debe pasar algo, ¿no? Por lo contrario. El balance general, por eso si ustedes se dan cuenta, no dice, este balance general no es para un mes, sino es para el momento, dice al 31 de enero, al 31 de diciembre, al 30 de junio, al 30 de marzo, ¿no? Entonces dice balance general, o sea, es una cuenta de saldos. Si es una cuenta de saldos, esto es lo que en ese momento hay en caja y banco. Este es lo que en ese momento hay valor negociable. Todo esto en ese momento, ¿no? En ese momento hay, ¿no? Que al día siguiente puede cambiar esto, ¿no? Pero en cambio el estado de ganancias y pérdidas, por más que todos los días se esté vendiendo y comprando, pues cuando uno va a poner en el estado de ganancias y pérdidas, uno sabe que uno no puede evaluar así, ¿no? Tiene que evaluar por el rango, ¿no? Y ese rango es el mes, ¿cierto? Muy bien. Como ustedes saben, el balance general a su vez está compuesto por tres grandes cuentas: activo, pasivo y patrimonio. Y en todo balance general se debe cumplir que el total activo debe ser igual al total pasivo y patrimonio. ¿Correcto? Igualdad. Ahora, ¿qué cosa es activo? Activos son cuentas a favor, son derechos que tiene la empresa. ¿Qué son pasivos? Pasivos son compromisos, son deberes, son deudas que tiene la empresa. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es lo que la empresa tiene como renta, lo que la empresa tiene como capital y que a su vez lo que se ha capitalizado como efecto de el proceso de producción y ventas de la empresa, ¿no? Muy bien. El activo y el pasivo tiene dos grandes grupos de cuentas que se llama activo circulante y activo no circulante. La palabra circulante tiene dos nombres más. Algunos le llaman activo circulante, otros le llaman activo corriente, otros le llaman activo de corto plazo. ¿De acuerdo? De igual manera en el pasivo. ¿Cómo está integrado? He puesto las cuentas principales, ¿no? ¿Cómo está integrado en la cuenta de activo circulante? Por la cuenta caja y bancos. Es decir, en ese momento, al 31 de enero, ¿no? Nosotros a su vez hacemos inventario
Decimos, ¿cuánto dinero tiene la empresa actualmente en caja y banco, ¿no es cierto? Es decir, puede ser dentro de la empresa, en caja chica, en bóveda, y cuánto tiene en bancos, en total. Ya. Valores negociables. ¿Qué significa valores negociables? ¿Por qué monto, por qué monto tiene la empresa en cartera? ¿No? También cartera es una jerga financiera, ¿no? Tiene en cartera, ¿no es cierto?, bonos y o acciones o especies valoradas que ha comprado en el mercado bursátil o en la bolsa de valores, ¿no? ¿Cuánto de eso tiene? Si no tiene, no se pondrá, lógicamente. ¿Y por qué lo pongo acá, de corto plazo? Porque seguramente esto lo ha comprado la empresa hace 2 años, por cierto, 3 años, pero en este año 2020 se va a cobrar. Y como el corto plazo es hasta un año, lo pongo acá, ¿no? Porque se va a cobrar febrero, marzo, ¿no? Luego dice cuentas por cobrar y acá dice letras por cobrar. Muchas veces uno pone la palabra cuentas por cobrar, letras por cobrar, documentos por cobrar. Lo más común es poner cuentas por cobrar, ¿no? Que generalmente se da a los clientes habituales, ¿no? Por una transacción que en forma total o parcial se ha hecho al crédito, ¿no? Y por la cual todavía no nos han pagado íntegramente y nosotros a nuestro favor como empresa Los Ángeles tenemos por cobrar, ¿no es cierto?, cuando vence en el mes de febrero. ¿Cuándo puede existir letras por cobrar o documentos por cobrar? Cuando de repente, dependiendo el monto de la transacción, o de repente no es un cliente habitual, le hacemos firmar un documento más punible, ¿no? Diríamos que puede ser por prestado, ¿no? A través de un notario, exigir su pronto pago si no cumple con la fecha indicada, ¿no? En cambio, la cuenta por cobrar es algo más flexible. Existencias o llamado también mercaderías que quedan, ¿no es cierto?, al terminar el 31 de enero, existencia, mercadería, stocks, inventarios, son todos aquellos valores de la materia prima y de los productos terminados que no se han vendido y que existen en almacén en ese momento, ¿no? El valor, el valor monetario, ¿no? Existencias. Luego en el activo no circulante, nosotros, o sea, de mediano o largo plazo, podemos tener inversiones en valores. Este nombre inversiones en valores es similar que valores negociables, solamente cambia de nombre. ¿Pero por qué cambia de nombre? Porque seguramente la empresa ha comprado en bolsa, ha comprado acciones o bonos de otra empresa y como es una inversión, pero sin embargo esto todavía va a ser posible cobrarlo dentro de 1, 2 o 3 años, ¿no? Porque de repente son bonos a plazo fijo y todavía nosotros no lo podemos cobrar así rápidamente, ¿no? Entonces, pero trasciende hacia el largo plazo, inversiones en valores. Letras por cobrar a largo plazo, igual como esta, ¿no? Lo único que son letras que todavía van a vencer después de un año. Acá tenemos maquinaria, equipos, muebles y enseres, ¿no? Todo activo tangible, sea maquinarias, equipos, herramientas, muebles y vehículos, muebles y enseres, vehículos, todo activo fijo tangible se deprecia, pero no se deprecia indefinidamente porque tiene un periodo de depreciación. Algunos tienen un periodo de depreciación de 3 años, 5 años, de repente como las computadoras, maquinaria y equipos pueden tener 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, depende. Pero eso no quiere decir que pasados los 10 años, supongamos, ese de ahí no va a seguir utilizando. La empresa lo va a seguir utilizando de repente 10, 15, 20, 25, hasta que le sea útil, por más que haga su mantenimiento preventivo o correctivo, ¿no? Pero ya pasados los 10 años no le va a servir como escudo fiscal, ¿no? Lo que sí, pasado 11, 12, 3 años o cualquier momento lo puede vender, sí puede tener un valor de rescate, un valor residual, un valor de salvamento de valor de mercado, ¿no? Entonces, así sea un valor mínimo. Bueno, entonces, ahora, ¿qué cosa se amortiza? Se amortiza intangibles, ¿no? ¿Y a qué me refiero acá con intangibles? Acá me refiero con intangibles, por ejemplo, cuando la empresa ha adquirido derechos de marca, ¿no es cierto? De una marca, del producto, o la razón social de la empresa, o ha desarrollado una nueva tecnología, ¿no es cierto?, y lo ha patentado. Todo eso ahí son intangibles. Y eso de ahí se amortiza, ¿no? Mayormente se amortiza por un periodo de 5 años, ¿no? Entonces, se amortiza activo fijo intangible
y se deprecia activo fijo tangible. De todo lo tangible que no se deprecia son los terrenos. Los terrenos no se deprecian. Por el contrario, sin hacer nada, los deprecios se revalúan, ¿no? Se revalúan. Muy bien. Entonces acá tenemos la suma de estos dos activos, me da el total activo, ¿no es cierto? El total activo. En el pasivo de igual manera, ¿no? El pasivo circulante o de corto plazo puede haber, como no puede haber en muchos casos, lo que se llama sobregiro bancario. ¿Qué es un sobregiro bancario? Es cuando una empresa tiene cuenta corriente en el banco, lo cual muchas empresas tienen, lógicamente, y en esa cuenta corriente lo utiliza generalmente para pagar a sus proveedores, a sus acreedores. De repente de ahí lo hace para que también la empresa pague a través del banco a sus trabajadores o colaboradores. Pero de repente la empresa en un mes determinado requiere de, ¿cómo se llama? Un monto de dinero para estar al día en todas sus cuentas porque ha vendido menores ingresos de 20.000 soles. Requiere 20.000 soles, pero ellos cuentan en la empresa, cuentan en su cuenta, de ahí cuenta de corriente tienen 16.000 soles. Como le falta 4.000 soles y como él es cliente del banco y el banco decide darle ese crédito de corto plazo, entonces esos 4.000 soles, ese exceso se llama sobregiro bancario, ¿no? Luego, de igual manera, como en activo circulante, acá sería pasivo circulante. Las cuentas por pagar y letras por pagar, por el contrario, son compromisos de pago, ¿no? Compromiso de pago a nuestros acreedores o proveedores, dependiendo el tipo de transacción que se ha hecho. Acá pondría yo participaciones, que simplemente es lo que yo jalo del estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque mes a mes se van formando ese fondo de participaciones, aunque uno lo paga el monto anual, lógicamente hasta fines de marzo, ¿no? Así como la CTS, ¿no? La CTS se debe depositar hasta el 15 de mayo, la primera cuota, y la segunda hasta el 15 de noviembre, el otro 50%. Tributos, acá se pone generalmente todas las cuentas devengables por tributos, impuesto a la renta, qué sé yo. Dividendos, es lo que he trasladado del estado de ganancias y pérdidas, que me salió, lo traslado aquí porque inmediatamente no se paga, ¿no? Se paga, se da todavía, diríamos, una vez al año, ¿no? Y se va formando este fondo, y estos dividendos, lógicamente, serán pasivos circulantes porque todavía son compromisos, ¿no? Compensación por tiempo de servicios, como le decía, se da en mayo, y en mayo el 50% de un sueldo y el otro 50% en noviembre, hasta la quincena. Pero esto se va formando en fondo mes a mes, ¿no? Entonces ahí el CTS sería un pasivo, ¿no? El pasivo no circulante o de mediano o largo plazo tiene que ver con las letras por pagar, así como acá había letras de largo plazo, acá también hay letras por pagar, pero de largo plazo. De repente hemos adquirido maquinaria, equipos y herramientas y lo vamos a pagar en 3 años o 4 años, ¿no? Lógicamente, lo que corresponde al año 2, 3 y 4 tiene que ir acá como letra, y la que corresponde al año 1, lo que irá acá, ¿no? Hipotecas por pagar. De repente la empresa ha hipotecado parte, diríamos, de un inmobiliario que tiene o para pedir un crédito, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se llama? Ese aval le genera un compromiso, ¿no es cierto? Entonces, por eso, hipotecas por pagar. En el caso del patrimonio, como esta es una sociedad anónima, y poniendo que debe haber un capital social de los accionistas, donde cada acción tiene un valor, la reserva legal, que es lo que yo jalo del estado de ganancias y pérdidas, el excedente de revaluación que se da en algunos casos cuando lo revaluado es mayor que lo depreciado, ¿no? Cuando lo revaluado es mayor que lo depreciado. ¿Qué pasa si de repente la empresa, qué sé yo, ¿no? De repente tiene maquinaria, equipos y herramientas y la depreciación mensual de repente es 1.000 soles, pero a su vez esta empresa a esa maquinaria lo ha repotenciado este mes, ¿no? Ha hecho algunos cambios, algunas mejoras, y esas mejoras por un valor de 1.600 soles. Entonces el excedente de revelación será 1.600 menos 1.600. A esa diferencia se llama excedente de revelación y forma parte de su patrimonio. Y esto que es la utilidad retenida, es lo que les decía hace un momento. La utilidad retenida es igual
a lo que figura acá como utilidad líquida. Esto que dice utilidad líquida acá es el mismo valor que debe figurar acá, ¿no? Con lo único que cambia de nombre. En vez de decirle utilidad líquida, se queda con el nombre de utilidad retenida, ¿no? Y la suma de toda esta columna es el total pasivo y patrimonio, ¿no? Total pasivo y patrimonio. Y como ustedes saben, en todo balance se debe cumplir que el total activo debe ser igual al total pasivo más patrimonio. ¿Ya? A ver, lo que está quedando pendiente es explicar la teoría, ¿no es cierto?, de esto de acá, de indicadores de evaluación financiera, ¿no? Explicarle algunos detalles al respecto, ¿no? Sobre todo me interesa que sepan esto del coco con bastante detalle, ¿no? Y sobre todo ahora la diferencia en la tasa de cambio, el costo de oportunidad, una serie de cosas que es importante que ustedes como ingeniero industrial tengan un razonamiento, ¿no? Para poder más o menos defenderse mejor. Bueno, entonces esto queda pendiente para el día sábado y después apenas terminamos eso, empezamos a desarrollar el caso número 9, que es el caso más extenso, ¿no? Que nos va a involucrar seguramente 2 clases. Ya, a ver, en primer lugar, un momentito. A ver, no sé si está, veo que generalmente esos alumnos a la cual los quería citar, veo generalmente faltan, ¿no? Y por eso es su falta. A ver, está ahí, por si acaso, de repente no sé que esté acá, yo fijo los asistentes, pero no lo veo. A ver, de todas maneras hago público. Está el señor ahí, Calderón Espinosa. No está, ¿ya ves? Está ahí Melgar. Ingeniero, el Calderón se encuentra malito de salud. Ya. Bueno, pero de todas maneras había acá una observación, ¿ya? Gracias por la información. De todas maneras, le presente que el profesor lo había citado y que espero que la próxima clase, si se siente mejor, si yo no le digo nada, él se comunique, ¿ya? Melgar Barriga, Está bien, ingeniero. Sí, sí, ingeniero, buenas noches, estoy presente. ya. ¿Se queda usted un momentito? Ya se queda usted, digo, ¿no? Usted y lógicamente también la delegada, ¿no? Un ratito, Melissa. Y el caballero que Caño Segarra se encuentra presente. Sí, ingeniero. Buenas noches. Sí, ya, también se queda, ¿ya? A ver, ya. A ver, entonces, bueno, entonces Melgar, Quecaño y Nalisa, por favor, ustedes se quedan para solucionar este impasse. Y con todos los presentes, y lo demás, muchas gracias por su atención, muy buenas noches, ¿no? Y nos estamos viendo el día sábado en la hora de clase, ¿ya? Hasta luego.